En el segundo coloquio hablé del órgano de la Catedral de Oaxaca y de la documentación que tenemos relacionada con los instrumentos que se encontraban en ese edificio. En particular vimos lo difícil que puede ser a veces entender esa información y interpretarla y escribir una historia congruente de un órgano. Siguiente. Hoy quiero hablar de esos órganos históricos que no cuentan con documentación o que presentan muy poca documentación y cómo podemos colocarlos dentro de la historia general de la organería en México. En particular quiero hablar de las fachadas de los órganos y cómo podemos utilizar ese tema como una manera de vincular órganos no documentados a otros que sí cuentan con documentación. Siguiente. La fachada de un órgano forma parte de su caja. La caja, como ya saben, funciona para proteger los componentes más sensibles del órgano, como son el secreto, la mayoría de los tubos, la acción de los registros y la acción de las teclas. La caja también sirve para mezclar el sonido del órgano, que sale principalmente por la fachada o fachadas del órgano. Debido a que los tubos colocados en una fachada reciben su aire por medio de conductos o tablones, no tienen que estar colocados según la orden de los canales en el secreto. Por eso es posible colocar los tubos de fachada en cualquier diseño. Muchas veces el diseño es simétrico, implicando la colocación de tubos del bajo y tubos del tiple de manera igual en ambos lados de la fachada. También se colocan a veces tubos mudos o canónicos en la fachada. Y estos pueden estar en cualquier lugar porque no reciben aire. Siguiente. Usualmente los tubos de fachada se agrupan y estos grupos se dividen en dos tipos: castillos o torres y campos. Los castillos contienen los tubos más largos y los campos los tubos más cortos. Por ser más cortos, los campos muchas veces se doblan, o sea, se coloca uno encima de otro para igualar así la altura de los castillos. Siguiente. Siguiente. Los castillos frecuentemente sobresalen de la fachada en forma o puntiaguda, redondeada o poligonal, y los campos usualmente no sobresalen. Sobresaliendo así, un castillo puede acomodar más tubos. Claro que las excepciones a las reglas también se presentan y los castillos también pueden tener una forma plana. Siguiente.
Por los finales del siglo XVIII, la distinción entre castillo y campo puede desaparecer y en su lugar vemos un nuevo gusto que favorece una fluidez, continuidad y complejidad de formas usualmente más grandes que antes. Acá vemos, por ejemplo, la fachada del horno de Sirenas en San Martín, Texmelucan. Vemos que ya no hay separación entre castillo y campo y que los grupos de tubos son más grandes y más complejos en sus formas. Siguiente. Los tubos de fachada son los tubos más grandes de un órgano, usualmente los del flapado mayor. Esto tiene la ventaja de quitar tubos grandes del secreto y así permitir la construcción de un secreto más pequeño. Debido a que las acciones de tecla en los órganos españoles son suspendidos, tener un secreto pequeño implica una acción más directa y ligera. Un secreto pequeño tiende a torcerse menos y es menos costoso construir. Los órganos más pequeños, como los portátiles, no tienen tubos grandes, con razón que muchas veces no tienen fachadas. Siguiente. Claro que el análisis morfológico de fachadas de órganos no es nada nuevo. El caso más famoso es el modelo o el tipo identificado por Walter Kaufmann en su libro de 1935, La fachada de Hamburgo. Esa fachada se presenta en muchos de los órganos del famosísimo constructor Arp Schnitger, principalmente en el noreste de Alemania y en Holanda. La fachada presenta una torre en el centro de la fachada, dos torres más cortos en los lados y dos juegos de campos dobles entre las torres. Los campos dobles tienen la misma altura que los castillos de los lados. Aquí vemos el órgano famoso de St. Jacobi en Hamburgo y vemos esa fachada y su repetición en la cadireta y pues todo eso dentro de dos torres muy grandes de los pedales. Siguiente. La fachada de Hamburgo llegó a ser tan famosa que ha servido como modelo para muchos órganos nuevos, como acá, en el recién construido órgano para la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Siguiente. La fachada de Hamburgo constituye entonces un tipo o estilo tanto de una región como de un momento particular, y era entonces distinta tanto de las fachadas de otras regiones en la época de Schnitger como de las fachadas que se construían antes y después de Schnitger en Hamburgo. Hoy veremos tres fachadas mexicanas que se pueden llamar la fachada poblana, la fachada casela y la fachada Pérez de Lara, que también se caracterizan por región y momento histórico. La fachada de Puebla se compone exclusivamente o casi exclusivamente de castillos redondeados, que pueden ser 3, 5 o 7. Siguiente.
Acá vemos la fachada del órgano de la epístola de la Catedral de Puebla, construido por Félix Izaguirre de 1707 a 1710. La fachada es típicamente poblana, con sus 5 torres redondeadas, sin campos intermediarios. La fachada acá tiene otra torre chiquita, puesta encima de la torre central, y hay 2 campos de tubos a los lados del órgano que hacen el órgano parecer más grande. Siguiente. Para estar claro, la fachada poblana carece de campos intermediarios entre los castillos, con razón que no considero esta fachada, que es del órgano grande de Povich-Lahuaca, construido por los Cano, como fachada poblana. Siguiente. También encontramos la fachada poblana en el órgano del Evangelio de la Catedral poblana. Desconocemos la historia más antigua de este órgano y en particular no sabemos quién construyó originalmente la caja. Posiblemente es de Diego de Ceballos. Siendo de él, el órgano o su fachada se fecharía en 1655 más o menos, y entonces el órgano tendría la fachada poblana más antigua que tenemos. Si la caja no es de Ceballos, podría ser de Izaguirre. Y en las fachadas de ambos órganos, o sea, de la epístola y del Evangelio, los dos son de 1710 más o menos, y son las fachadas poblanas más antiguas que tenemos. Por cierto, ambos constructores llegaron de otro lado, Ceballos de Bohemia y Izaguirre de Aragón, y por eso la fachada poblana pudo tener sus raíces afuera de Puebla. Siguiente. Es interesante señalar que la fachada del órgano de Zacatelco, construido por Seferino Castro en 1837, o sea, 120 años después de la construcción del órgano de Izaguirre en la Catedral de Puebla, todavía utiliza la fachada poblana. Siguiente. El órgano de la parroquia de San José de Puebla parece mucho al órgano de Izaguirre, con sus 5 torres y 2 campos a ambos lados, pero desconocemos el autor o la fecha del órgano. Siguiente. Acá en la parroquia de la Natividad, en Atlisco, vemos una variante de la fachada poblana. Todavía no hay campos de tubos entre las torres, pero sí hay un solo tubo entre cada torre. Acá vemos 7 torres. Siguiente. Acá el órgano de Tlaxcalancingo. Siguiente. Acá, en el órgano de Seferino Castro, de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, vemos otra variante, la fachada poblana doble. Siguiente. Acá presento una lista de órganos tomados de los catálogos de órganos de Puebla y Tlaxcala, que cuentan con una fachada poblana. Vemos que hay 6 en la ciudad de Puebla, 6 más en el estado de Puebla,
y 8 en el estado de Tlaxcala. De hecho, podemos pensar en decir fachada poblana tlaxcalteca, solo que algunos, si no la mayoría o incluso todas las fachadas poblanas que se encuentran en órganos en Tlaxcala fueron construidas en Puebla, o pues es algo para estudiar mejor. Siguiente. Acá un mapa colocando las 20 fachadas poblanas. Siguiente. Bueno, ahora veremos una segunda fachada mexicana, la fachada Casela. Acá vemos el órgano de la parroquia de San Miguel en el centro histórico de la Ciudad de México y lo que queda de un órgano construido por Gregorio Casela en 1747. La fachada Casela tiene un castillo alto en medio, 2 torres menos altas en los lados y 2 doble campos intermediarios. De hecho, parece la fachada de Hamburgo, pero notamos que los campos dobles son más altos que las torres laterales y la moldura superior del órgano es muy gruesa y con una forma curvilínea. Vemos también acá que hay 6 columnas muy obvias que dividen la fachada en sus 5 grupos de tubos. Siguiente. Aquí vemos 2 órganos más con la caja Casela. Estos órganos no son atribuidos, pero habría que estudiar si hay o no hay relación con los Casela. Siguiente. Acá 2 más. El órgano de la ahora catedral de Texcoco y la caja de Regina Coeli en la Ciudad de México. Siguiente. Acá la caja del horno en el exconvento del Carmen. Siguiente. Claro que queda muchísimo trabajo para hacer con este tema, pero quiero terminar esta plática hoy dejándolos con un ejemplo de cómo puede ayudar el análisis morfológico de fachadas para identificar órganos o por lo menos dar sugerencias con respecto. Vemos acá el órgano del Colegio de Vizcaínos en el DF, construido por Francisco Pérez de Lara. Los Pérez de Lara siguieron más tarde a los Casela como afinadores de los órganos de la Catedral de México. Y igual como los Casela también eran constructores importantes de órganos en México. Siguiente. De hecho, la fachada de Vizcaínas parece la fachada Casela, solo que en lugar de un segundo campo encima de los 2 de abajo, tiene una línea de tubos medios raros. Acá en Vizcaínas también están colocados de cabeza. Además vemos la talla encima de las torres y campos, que es un bloque sólido de madera con una terminación en forma ondulada. Siguiente.
revisando algunos órganos no identificados, pudo encontrar este de la iglesia de San Poala en Hidalgo, que no tiene autor ni fecha, y el de El Cardonal, también en Hidalgo. Las similitudes con la caja de vizcaínos son contundentes, creo yo, y por eso vale la pena investigar si Francisco Pérez de Lara era el constructor de estos órganos. Claro que es algo que eventualmente se tendría que comprobar mediante el descubrimiento de documentos y o con un análisis al fondo de otros elementos constructivos de estos órganos. Pero yo estoy convencido de que el análisis morfológico de las cajas de los órganos mexicanos va a poder ayudarnos a concretizar más la historia del órgano tubular en México. Muchas gracias y que